Decías que se acabará la crisis cuando ellos quieran. Yo creo que se acabará la crisis cuando los ciudadanos quieran. Efectivamente, haría falta un aumento de la demanda por el sector público, pero en la situación en la que estamos no puede haber eso no se puede dar. Por ejemplo, hemos visto últimamente un vídeo impresionante sobre Venezuela con otro sistema económico, con otra ideología, donde el sector público da dinero a las comunidades y las comunidades pues arreglan sus calles, arreglan sus casas, crean centros para enfermos, comedores públicos, etcétera, etcétera. Esa situación, tal como estamos nosotros, no se puede dar. Hace falta que sean los ciudadanos los que quieran cambiar o puedan cambiar, y ahí está un poco nuestra labor desde todas partes para que el máximo de ciudadanos se vayan incorporando y vean que tal como está diseñado el sistema no hay solución. Me parece a mí, no sé si tú qué piensas. Vamos a hacer varios grupos de preguntas. Ponte aquí, por favor. Bueno, ¿se oye? Mi pregunta es la siguiente. Efectivamente, estamos en manos de un Estado, y un Estado creado de una manera ilegítima, como bien sabéis todos, por estos seres que lo que han querido es aliarse, este bipartidismo, que es lo que está protegiendo, tanto el PSOE como el PP, está protegiendo estos intereses económicos. Yo pregunto, el Estado, es decir, Luis XIV decía el Estado soy yo, pero vamos, hay que decir que el Estado somos nosotros, como bien ha dicho, los ciudadanos. El Estado, por lo tanto, el que está ahora, que es el gobierno, que no hay que confundirlo con el Estado, ese gobierno que tiene ese Estado, que lo legitimamos nosotros, no debe, no tiene que hacer, como decía Kant, tiene que hacer que las consecuencias económicas no redunden en lo que nosotros hemos legitimado, que son los derechos fundamentales, que son el derecho a la educación, el derecho a la sanidad y el derecho a la vivienda. Si ellos, el gobierno, no lo hacen, es que efectivamente yo soy del 15M y estoy en el grupo Pensamiento y estoy en la toma del poder. No hay más remedio que tomar el poder, es decir, tomar el gobierno, pues quitar a ese gobierno, porque nosotros somos el Estado, somos lo que legitimamos al gobierno, y entonces habrá que hacerlo no de una manera violenta, como lo hace el 15M, pero sí efectivamente de una manera con acción. En el grupo Pensamiento era todo filosofía y todo sentir y sentimiento, pero yo puse la palabra acción. No se puede, no, es que tenemos la obligación de hacer lo que debemos, y es quitar a este gobierno, y esa es nuestra, cada uno de todos, individual responsabilidad. Si no lo hacemos, nos pedirán cuenta nuestros nietos o los jóvenes o todo lo que venga detrás, porque nosotros estamos ahora, aquí y ahora, y estamos viéndolo y contemplándolo, y estamos viendo cómo la gente se muere de hambre y se suicida, y no estamos haciendo absolutamente nada. Esto es mi pregunta. Sí, cuando has dicho, bueno, cuando has hablado de la crisis del mercado de trabajo y de la vulnerabilidad o de la pretendida vulnerabilidad que tiene el mercado de trabajo, yo es que no sé si lo has dicho tú, has dicho todo el poder para la empresa, como que los neoliberales están propugnando eso con las reformas laborales, pero claro, yo quiero preguntarte como economista qué empresa, porque yo sé que, por ejemplo, en un sector que no está en crisis, como es el sector informático, Microsoft España tiene menos de 100 trabajadores en nómina,
la mayoría de las empresas en este país son pymes. No hay, digamos, no hay ningún tipo de corporación, sino que todo se queda casi en una relación feudal muchas veces, en tu relación con tu empresario, ¿no? Con tu jefe. Precisamente siguiendo al hilo de lo que acabas de decir tú, yo me estaba viniendo a la mente en la charla que has dado que no se ha mencionado el papel de los empresarios, precisamente el empresario español. Yo leí hace unos días en el periódico El País un comentario, un artículo de un economista que me resultó muy interesante. Su tesis, y me gustaría que nos aclararas algo si tú tienes una idea sobre eso, decía de que el crecimiento de Alemania precisamente había estado en que su sistema empresarial, lo que es todo el empresariado alemán, mantienen con los sindicatos una relación de acuerdos donde en los momentos de bonanza el empresariado, muy diferente a lo que hace el empresariado español, utiliza ese crecimiento económico en dar formación, en dar medidas y acrecentar, por ejemplo, los beneficios sociales a sus empleados, etc. ¿Qué ocurre? Que ese trabajador, esa masa trabajadora, cuando llega el momento de las vacas flacas, los momentos malos, tiene una cierta relación de afinidad con su empresa porque ha estado bien tratado en el momento bueno y acepta, por ejemplo, flexibilidad de horarios, movimientos, movilidad, etcétera, etcétera, o incluso posibles recortes, lo que facilita que el empresario no se vea tampoco enfrentado a una situación de conflicto y mantenga en ese momento en un impasse, lógicamente económico, pero permite después volver al crecimiento. Es decir, muy diferente a lo que yo de alguna manera veo y observo, y estoy harta de vivirlo porque ya tengo unos años, de lo que es nuestro empresariado, que con perdón de que los haya muy decentes, yo más bien les tengo como bastante golfos y de alguna manera abusones con respecto al trabajador y a los derechos sociales. Bien. Bueno, empezando un poco por la primera pregunta, y bueno, cuando los ciudadanos quieran, es evidente. Es evidente, el problema es cuándo van a querer los ciudadanos, y por eso insistía en la importancia de darnos cuenta de cómo la cantidad de mensajes que nos envían son mensajes interesados y mensajes que distorsionan la realidad. El ciudadano está afectado por este tipo de mensajes, está muy afectado, y entonces eso de que quieran tiene la desventaja de que están convencidos de otras cosas. Pongo un pequeño ejemplo, algo que repiten ya por las calles. Hombre, es que el Estado es como una familia, como una economía doméstica, tiene que gastar pues lo que ingresa, y si no ingresa no gasta. Bueno, si un alumno mío de primero de carrera de económicas me pone eso en un examen, le pongo un 0 y no sigo corrigiendo. El Estado no es como una familia, no tiene nada que ver. El Estado, por una parte, la responsabilidad del Estado es la movilización de los recursos, pero además hay algo: el Estado, cuando gasta, ingresa por el hecho de gastar, cosa que no le pasa a ninguna familia. Cuando el Estado gasta, está promoviendo el Estado contrata a alguien, de entrada ya le quita un 30% de IRPF, le quita un 15% lo que sea de seguridad social, luego gasta y le coge el IVA, luego además cuando gasta colabora a crear empleo, y por tanto ese empleo a su vez es el efecto que llamo multiplicador, proporciona más ingresos. Y sin embargo lo repiten, que el Estado es como una familia, y se filtra en la concepción de los ciudadanos. Por eso no es tan fácil que quieran los ciudadanos. Y desde luego también otra cosa, yo en esto discrepo. El Estado no es ilegítimo, es un Estado democrático. A mí que no me metan en el mismo saco al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, etcétera. Cada uno será lo que sea, pero no es ese saco que hay que quitarnos todos. Os digo, mi criterio, hay que quitarnos a todos de encima, porque si nos quitamos a todos de encima, nos quitamos a la democracia encima. Y, con perdón, a lo mejor sois vosotros bastante más jóvenes, pero la alternativa a la democracia es la dictadura.
y la democracia es mala, pero es el peor de los sistemas si quitamos a todos los demás. No estoy de acuerdo en meter a todos los políticos en el mismo saco, porque eso habría que sustituirlos por otros y no tendremos ninguna garantía de que sean mejores, pero quitar a todos los políticos metiéndolos en el mismo saco. No, es sustituirlos, no quitarlos. Ah, bueno, sustituirlo. Si tenemos alguna garantía de que van a ser mejores, pero claro, solo hay un procedimiento para sustituirlos. Pero elegidos por nosotros. Solo hay... los que están han sido elegidos. No hay ninguno que no haya sido elegido. Con trampa. Con trampa. Vale. Habría que garantizar que elegimos a otros sin trampa. Bueno, el pueblo no tiene participación. Perdón. No entremos en... El concepto... yo lo he vivido mucho. El gobernante o el político dice el pueblo soy yo. No, mira, no, el pueblo es muy amplio. No, el pueblo somos nosotros. No, nosotros no. Somos 45 millones somos el pueblo. Y entonces, en cualquier caso, cualquier sistema que sea elegido, que sea democrático. Cuando yo he dicho que el mercado de trabajo, la nueva regulación laboral, todo el poder para la empresa, digo todo el poder de la empresa en el seno de la empresa. Lo que ha hecho es quitar capacidad de participación de los representantes sindicales. Es lo que ha hecho. Está eliminando los convenios colectivos. Cuando un convenio colectivo cumple su fecha, si no se renueva, las condiciones son las que diga el empresario. La nueva regulación laboral está sometiendo a criterio del empresario todas las actuaciones en el seno de la empresa, y es a eso a lo que me refería. Y también creo que lo había comentado, y si no lo comento, y es que a mí me parece que es contraproducente, es ineficiente. Y me has puesto el ejemplo del crecimiento en Alemania. Efectivamente, tiene una regulación laboral que propicia la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa, y eso dota de dosis de eficiencia importante al funcionamiento de la empresa, en la toma de iniciativas, en la introducción de innovaciones, en la dirección de la investigación, incluso en la confortabilidad laboral, y es muy importante. Y nuestra nueva regulación laboral va en sentido totalmente contraria. Pero si me permitís un pequeño inciso, me pasa, está aquí Alberto del Pozo, que es miembro de Economistas Frente a la Crisis y digamos un experto dentro de nuestro equipo en relaciones laborales. Si quiere le cedería la pregunta, Alberto. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo creo que Juan Ignacio lo ha contestado perfectamente, ¿no? Pero ciertamente yo relacionaría las dos preguntas que habéis hecho sobre condiciones laborales en las empresas en España y la de las condiciones laborales en Alemania, porque es cierto que la reforma laboral ha desequilibrado totalmente las relaciones laborales en nuestro país. La nueva reforma laboral lo que ha conseguido es que, en último caso, en caso de negociación en la empresa, la decisión finalmente la toma el empresario, lo que supone que genera unos fuertes desincentivos a la negociación. Si al final la decisión la va a tomar el empresario, todo el proceso de negociación está viciado de antemano. Eso es lo que consigue la actual reforma laboral. Por otra parte, nuestro modelo productivo es de microempresas. El 90% de las empresas españolas, como habéis apuntado, son pequeñas empresas, muy pequeñas empresas, en muchos casos con menos de 5 o 6 trabajadores, con lo cual en esas pequeñísimas empresas la negociación colectiva es muy difícil. Es muy difícil porque en un bar, en un pequeño comercio, lógicamente sabéis que la implantación sindical es mucho más pequeña, es muy baja, y existe miedo de los trabajadores para denunciar sus condiciones laborales, porque el empresario lógicamente convive con su trabajador día a día. No es como en una gran empresa en la que los sindicatos poseen más fuerza para negociar. Pero es que además el modelo alemán, que es cierto que tiene una regulación laboral que permite el ajuste de jornada en situaciones de crisis y por tanto no repercute tanto en pérdidas de empleo, sino en reducciones de jornada,
también hay que coger con cuidado el modelo, porque lo que está sucediendo en los últimos años en Alemania es que se está produciendo también una fuerte dualización laboral. Es decir, buena parte del sostenimiento de la economía alemana en materia laboral en estos momentos, en esta crisis, se viene produciendo porque se están creando formas laborales muy precarias. Por ejemplo, los denominados mini-jobs, esos trabajos de baja calidad, de corta duración y de salarios muy bajos. O, por ejemplo, fórmulas con salarios por debajo de la media alemana, sobre todo para jóvenes también. Habéis oído en algunos programas de televisión, en algunos reportajes de prensa, de cómo muchos jóvenes españoles que están emigrando en Alemania con la perspectiva de encontrar trabajo allí, en el fondo se están manteniendo también en trabajos precarios y en trabajos en el sector servicios con condiciones muy alejadas de las que tradicionalmente mantenía la economía alemana. Es decir, en España estamos viviendo, digamos, la parte extrema de una política laboral que está afectando en el fondo a buena parte de Europa, incluso en el seno de la propia Alemania, que era el paradigma de la cogestión con los trabajadores para la solución de los conflictos de forma negociada. Es decir, Alemania ha sido el modelo, pero cada vez más en la medida en que están también poniendo en práctica este tipo de políticas. Desde luego nuestro país nunca ha sido el modelo porque no tenemos las empresas que tienen en Alemania. No tenemos la BMW, no tenemos la Mercedes, no tenemos las grandes industrias en las cuales es posible esa cogestión y esa codecisión con los trabajadores. Grandes empresas, potente implicación sindical y por tanto incentivos para la empresa para negociar con los trabajadores, porque si no encuentran conflictos muy importantes. En España eso pasa en contadísimas empresas. Tenemos lamentablemente un tejido productivo y un modelo productivo que no permite hacer eso. El comercio, pequeño comercio y sobre todo turismo y construcción han primado en los últimos 20 años en nuestro país, y eso hace imposible o muy difícil la implantación de un modelo laboral con garantías, sobre todo si aplicamos reformas laborales como la actual. Muchas gracias. Los 300 o 330.000 euros que fluyeron de España hacia Alemania, que comentó antes, en concepto de que no eran 330.000 euros, eran 330.000 millones de euros en concepto de fuga de capitales por pánico financiero creado artificialmente. Fuga de capitales, que no es fuga de capitales ya, porque se pueden trasladar tranquilamente, hay perfecta movilidad de capitales, pero los rumores esparcidos con intereses determinados, y cada vez que se decía la banca española funciona bien, salía el presidente del Banco Central alemán diciendo no me lo creo, no me creo esas auditorías, y cada vez que había una noticia buena, es decir, era en concepto de evitar la posibilidad de corralito. No vaya a ser que me impidan cobrarlo, o no vaya a ser que, sabes que Alemania nos amenazó con expulsarnos del euro, en plan matón del barrio, como no cumplas mis condiciones, fuera, porque el barrio es mío. Claro, la salida del euro, a los que tuvieran euros aquí, se los convirtieran en pesetas, obviamente en pesetas muy devaluadas, perdían una parte importante. Ese miedo al corralito es lo que ha hecho que salgan en 8 meses de 2012 330.000 millones de euros. Me interesa que nos comentes aquí un poco, digamos, el apartado ya a futuro, soluciones, cómo lo ves a nivel personal y cómo dentro de Economistas Sin Fronteras también lo veis, ¿no? En todo este trabajo que estamos haciendo aquí, en este foro, así como en otros foros, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, voy teniendo la percepción que hay dos líneas principales de soluciones, digamos, a esta situación, ¿no? A la actual situación de crisis. Una línea es la línea que podríamos llamar más keynesianista, ¿no? Asumiendo que hay un problema, una crisis de demanda,
pues digamos que políticas dirigidas a aumentar la demanda, con mejoras salariales, unas políticas más redistributivas, que fomenten el consumo, harían, bueno, y posibilitar que la banca facilite crédito a la economía, que con esto, digamos, solucionaríamos gran parte de la crisis o todo, y todo iría muy bien, ¿no? La otra línea es una línea que ataca más radicalmente al sistema. Es una línea en la cual se ve que es necesario un cambio en el modelo productivo, porque se asume que no solo hay una crisis de demanda, que hay una crisis de recursos, que hay una crisis ecológica, que hay una crisis social y política. Por tanto, esta segunda línea ataca más radicalmente a esto, ¿no? Con propuestas como el tema de convertir la banca en banca pública, toda la banca, ¿no? Por ser, digamos, el sistema financiero necesario para la sociedad, por tanto, en cuanto, digamos, que hace la distribución de la financiación para producción y demás, también, obviamente, cambiando los modelos productivos, modelos de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por dónde andas tú y por dónde anda Economistas Sin Fronteras? Es decir, porque Economistas frente a la crisis, perdón. Sí, yo redundando en lo que ha dicho el compañero, teniendo en cuenta que, bueno, tu análisis, lo que nos has expuesto coincide con otras exposiciones que hemos escuchado también aquí en Domingos de Economía, pero a su vez también, digamos, es contradictoria de muchos de los análisis que también hemos hecho, en donde pensamos que, bueno, algunos pensamos que este análisis no puede hacerse, digamos, de manera segregada o de manera parcelaria con respecto a lo que es los límites del planeta y el problema ecológico. O sea, para nosotros es muy importante, o entendemos que la crisis que estamos viviendo no es una crisis exclusiva de España, desde luego, sino que en España se manifiesta de esta manera como se está manifestando en otros países de Europa, pero desde luego es una crisis global y que está muy ligada a lo que es el crecimiento en los términos del PIB y en los términos convencionales de la economía convencional, y que se expresa de esta forma en España, pero y que está ligado fundamentalmente ahora mismo, no podemos desligarlo de los límites del planeta, y que nuestra reflexión y también nuestras soluciones, nuestras alternativas frente a esta crisis tienen que ser comprensivas de este problema. O sea, porque si no, pues lo que haremos es adoptar medidas que, como ha dicho el compañero, pueden ser medidas que correspondan a un pensamiento más keynesiano, digamos, ponemos parches aquí, aumentamos la demanda, incentivamos el crecimiento, incentivamos la producción, incentivamos una serie de cosas o una serie de aspectos que tú ya has tocado, pero nada nos garantiza que dentro de 5 o 10 años repitamos una vez el ciclo, y cada vez de una manera más grave, porque efectivamente los límites están allí. Y además con la urgencia de que hay ahora mismo potencias a nivel mundial que se manifiestan también a través de las grandes corporaciones empresariales, de las grandes transnacionales, que son las que están, digamos, determinando las políticas económicas de este país como las de toda Europa. Y mientras nosotros como ciudadanos y tal seamos conscientes de que todas estas políticas nosotros tenemos que hacerle frente desde esta visión más global, pues nos encontraremos pues haciendo una especie de localismo aquí, intentando sobrevivir como podamos y tal, sin entender que esto tiene que coordinarse con mucha más gente y no solamente de este país. Bueno, es esa, a ver cómo efectivamente yo te presenté como economista y tal, no lo dije, que digamos que tu reflexión iba justamente con eso, es ideología, no es economía, es ideología, y de alguna manera también nuestra postura, o sea, la postura frente a eso tiene que ser crítica con esa ideología que también nos plantea como si fuera una cuestión de mala economía, o sea, como si la crisis que estuviéramos viviendo fuera el efecto de una mala economía, cuando realmente algunos creemos que va mucho más allá de eso.
Cuando se habla de salir de la crisis, el tema obviamente, digamos, de modelos de salida, de fórmulas, etcétera, el tema es enormemente complejo, como supondréis. Hay toda una cataratas de posibilidades. Os recomiendo que leáis el libro, porque en cada uno de los sectores tiene alternativa y tiene propuestas. Pero bueno, ya en términos más concretos, digamos, más generales, sobre keynesiano, etcétera, yo creo que no están refutadas las tesis keynesianas, muy reelaboradas, por supuesto, Keynes hace mucho que murió, en el sentido de que en momentos de inactividad del sistema privado es bueno que el sector público cargue con la responsabilidad de reactivar. Esto, claro, tiene sus límites en la financiación, tiene sus límites en las posibilidades, pero con un 25% de paro, la oportunidad para mí del Estado de reactivar es una oportunidad buena. Y además, el Estado no podría reactivar si está todo empleado, si todas las empresas trabajan al 100%, es evidente, pero si estamos trabajando al 60-70%, el Estado puede reactivar y además no tiene consecuencias sobre el déficit. Este es un efecto que se está olvidando y es el efecto multiplicador, y es que al reactivar el Estado, la propia reactivación de la economía hace que tenga más ingresos, es decir, que recupere el aumento del gasto que está haciendo. Pero evidentemente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, evidentemente hay que pensar en qué modelo estamos, de qué modelo estamos hablando, de cambio en la orientación de los sectores. No es fácil decidir los cambios en la orientación del crecimiento por parte del Estado. No es fácil. Por el crecimiento, al final, las decisiones son decisiones privadas. El Estado lo que sí puede hacer es incentivar unos cambios, incentivar unas direcciones. Y yo creo que esto conecta con las otras dos preguntas, más que preguntas, reflexiones que se hacían sobre el problema ecológico. El tema ecológico, y aquí hay un mito que también hay que desmontar, y es que las restricciones ecológicas, el cumplimiento de criterios de sostenibilidad va en contra del crecimiento. Esto no es verdad, y sobre todo España tiene en este momento tecnologías y, digamos, ventajas, experiencias, etcétera, muy amplias en toda una serie de ramificaciones de colaboración con la sostenibilidad ecológica, con la sostenibilidad del medio ambiente, en direcciones como son las energías alternativas, en que España es la primera potencia mundial, direcciones como son el tratamiento de aguas, en que España es una gran potencia en desalinización, en limpieza, o como se diga, recuperación de aguas, etcétera, y que lo está exportando. Son sectores, bueno, hay un informe de la OCDE que decía que en España, de aquí al 2020, en esa dirección se podrían crear 1 millón de puestos de trabajo. Es decir, yo creo que es importante que no se entienda la restricción del medio ambiente como frenar el crecimiento. El turismo, que es nuestro primer sector, etcétera, exportador, el turismo que se está haciendo es antiecológico, pero no solo antiecológico. Digamos, la promoción del sector turístico a base de construcción, etcétera, no solo es antiecológico, es ineficiente. El turista quiere espacios. El que tengamos construida el 45% de la costa del país, eso es antiturístico. Y ya lo que está pasando es que se han quedado vacías las casas, porque es mucho más agradable. España además tiene en eso una ventaja comparativa, y es que tiene una densidad de población relativamente baja respecto a Europa, y por tanto tiene una gran posibilidad de utilización en términos de lo agradable que es contar con una enología, un medio ambiente bien tratado. Eso también es promoción turística, con lo cual yo estoy de acuerdo. Ahora, insisto, se trata de hacer del reto una oportunidad, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, insisto en que no es fácil. Esto se puede proyectar en gabinete porque el papel lo soporta todo, pero no es fácil. Desde luego, lo que sí, insisto, un país en que se disminuya
la calidad sanitaria, en que se disminuya la formación, en que se anule la investigación, en que no se mantengan las infraestructuras. Un país en que se deteriore como se está deteriorando el tejido industrial será un país que, aunque se salga aparentemente de la crisis, lo tendrá muy difícil en el futuro. De forma que cuando hablamos de nuevos modelos está bien, pero en principio, por favor, no me deteriore sectores, no me deteriore funciones del Estado que son básicas para tener una oportunidad en el futuro. Y lo que están haciendo es hipotecar el futuro, no para la tasa de crecimiento durante el año que viene o el siguiente, sino están hipotecando el futuro de España para décadas. Es que estoy tomando A ver, sí, ya funciona, ¿no? Sí. No, bueno, me ha gustado la intervención y en general yo creo que has puesto con claridad todos los mitos y más o menos coartadas con las que se trata de engañar a la ciudadanía, etc. Y en ese sentido, vamos, más que discutir no encuentro capacidad de polémica, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, más o menos. La cuestión es que, respecto a la interpretación, lo que sí quería era complementar, si acaso, algunas dimensiones, pero en primer lugar, respecto a la trayectoria de la crisis, pues claro que ha acabado siendo de demanda efectiva, etcétera, porque en ese sentido, pues yo lo he comentado, es que ejemplifica lo que se llama depresión. Entonces, en ese sentido, igual que la Gran Depresión, que era el modelo en Estados Unidos, 2009, pues empieza por una serie de temas financieros, bursátiles, todo eso, pero entonces ya empieza a afectar a la banca, empieza a caer todos los precios, no ya de acciones, inmuebles, todo esto, sino que entonces ya sequía de créditos, que era lo que se produjo aquí, entonces frenazo en seco de la actividad, despidos y ya toda la espiral depresiva que ha estado expuesta con claridad. Como, claro, pues puede seguir la cosa empeorando, es evidente, sin más recortes y menos ingresos por el Estado, porque claro, etcétera. Entonces, en ese sentido, está claro. Entonces, el asunto para mí, primero, es si el sistema económico valía, si España iba bien, como decía Aznar, o no ya, la fortaleza de nuestra banca de Zapatero, etc. Entonces, claro, yo no creía que fuera así y lo iba diciendo desde hace mucho tiempo, que la cosa iba a acabar mal, porque resulta que el sistema aquí, el modelo sistema económico aquí, pues era un sistema cada vez de un cariz más claramente especulativo, era de adquisición de riqueza, y entonces, sobre todo, a través, en parte, en buena medida, la sobredimensión de la burbuja inmobiliaria, todo esto, que eso sí que ha sido un tanto singular, ¿no?, en este país. Entonces, en ese sentido, ocurre que es que lo que ha sido suicidario es seguir financiando esa burbuja ya cuando el ahorro de los hogares era negativo, es decir, que pedían, incluso porque en los manuales de economía se enseña que los hogares ahorran y las instituciones financieras movilizan ese ahorro para prestarlo a las empresas, etcétera. Entonces aquí es que no ahorraban ni siquiera los hogares, o sea que las empresas, y entonces claro, en los últimos 4 años de la crisis, que no ahorraban ni siquiera los hogares, pues se multiplicó la deuda de la economía española pues como por 4 o así, según mis cálculos, y claro, resulta que
el 80, no sé, 70-80% de esa deuda era deuda privada y además de los bancos, que es un poco lo que se ha expuesto, claro. Y entonces el tema es que el gran problema es que España ejercía como atractora de capitales del resto del mundo y de pronto ya, no ya esto, al final incluso lo que se acaba de comentar, es que había huida de capitales ya. Entonces claro, eso es lo que ha pasado de la noche a la mañana, que la gente no se da cuenta de por qué, de rico a pobre, porque según mi definición de rico es cuando ejerce como atractor de capitales, entre otras cosas, ¿no? Pero los pobres efectivamente no les prestan, ni etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, entro ya un poco en que habría que pedir responsabilidades de ver qué sistema económico era ese, ¿no? Entonces, en el que se trataba de forzar hasta el límite y endeudándose frente al exterior un juego especulativo de suma cero, en el que si uno saca tajada, pues es porque otros acabarán pagándolo, ¿no? Y entonces lo que ha pasado con todo el tema inmobiliario, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego se habla de producción, pero también es producción mal encaminada, porque son o bienes, como se decían los economistas, bienes suntuarios. No sé si será suntuario un aeropuerto sin aviones, vamos, pero es el tema de los megaproyectos, todas estas cosas que se han pasado en no sé cuántos pueblos, y ahí no solo ha fallado el Estado como regulador, sino como planificador, por darles caramelos a los lobbies de la construcción de las empresas. Pues entonces ha puesto el doble de aeropuertos que en Alemania, que tiene 80 y tantos millones de habitantes y un territorio parecido de públicos, y luego los privados como estos otros, ¿no? Entonces dices, bueno, y así sucesivamente vamos viendo todas las infraestructuras, y entonces se ha estado tirando dinero porque el aeropuerto de Ciudad Real ha costado 1.200 millones solo la inversión. Luego el haberlo mantenido deficitario para que pareciera que había actividad, pues se ha ido enterrando dinero ahí, etcétera. Entonces estos 1.200 millones y cantidades de ese tipo, pues son casi, vamos, dejan como peccata minuta recortes que están ahí rapiñando, que si los profesores, que si no sé qué. Dicen, bueno, es que se ha tirado dinero a mansalva. Entonces, por lo tanto, lo que primero que hay que poner en cuestión es el propio sistema que nos ha llevado ahí y que funciona de esa manera, porque ahí están apalancados para ver si otra vez volvemos a las andadas. Desde luego que esperen sentados, porque claro, evidentemente con una burbuja especulativa de ese porte es imposible que se produzca, pero que entonces en esta situación de crisis la cuestión es que estos lobbies pues lo que están es intentando rapiñar con lo que puedan, ¿no? De ahí todo lo que se ha expuesto de la sanidad, de todas las cosas, a ver si encuentran nichos de negocio apoyados por el Estado, y entonces es un saqueo precisamente para pillar ahí. Y entonces en ese sentido, ahora que ya se ha quedado con todos esos terrenos, etcétera, ahora tratan de lograr indemnizaciones y cosas, vamos, por parte del Estado, ¿no? Encima, bueno, entonces por lo tanto pone en cuestión el sistema económico, y no se trata solamente de medidas, sino de ver un poco lo que hay ahí dentro y de si eso tiene sentido que siga funcionando como ha funcionado. La otra cuestión entonces es que se acabó poniendo también en tela de juicio el sistema político, porque como en el 15M mismo se dice, lo llaman democracia y no lo es. Entonces dice, bueno, ¿qué es esto? Entonces es un neocaciquismo, como yo digo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues habrá que reconvertir esos sistemas, y entonces la cuestión es que se ha perdido la fe precisamente en el sistema económico, quizá no mucho, porque tampoco ve muy bien la gente qué es eso, pero en el sistema político sí, porque tendría que ser lo que es el mediador precisamente para que se tomen las medidas adecuadas, etcétera, etcétera. Y entonces se ha perdido la fe en gran medida en los políticos,
pero porque lo que ha fallado es el propio sistema, que es lo que lo ha propiciado, igual que el sistema económico, ¿no? Entonces, vamos, que de salpique hay, pues hasta lo de Undargarín y todas estas historias, pillando ahí, no basta que se les ponga la salpaoba con el presupuesto y que vivan ahí a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, pues entonces, para que luego anden por ahí pillando, hombre, por Dios, es que esto no es de recibo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues saneamiento político, es lo que yo digo, está en la base, pues, del saneamiento económico. Y entonces todo eso, pues claro, si la ciudadanía quiere, si quiere, bueno, pues ahí está. Precisamente lo del 15M trata de mover un poco este asunto, porque yo creo que este país arrastra el lastre del franquismo, y entonces se ha pasado de la noche a la mañana del franquismo al neocaciquismo actual, y entonces la ciudadanía pues sigue siendo un convidado de piedra que está ahí solamente pues para refrendar ahí en las elecciones y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, en otros países pues no sería de recibo, como se ha comentado aquí, pues muchas cosas de las que estamos viendo tan escandalosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, para mí es eso que habría que complementar a esos niveles de reflexión respecto al sistema político, sistema económico, a fin de ver que está pendiente pues ese saneamiento político para conseguir en parte el saneamiento económico, porque si no vamos a seguir en manos precisamente de todos estos lobbies que van a seguir tratando de pillar pues donde puedan, etcétera, etcétera, con ese afán pues especulativo y extractivo, no productivo. Gracias. ¿Quieres hablar? Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con las palabras de Naredo. Complementa además muy bien todo lo que se ha estado comentando. Claro, otro sistema económico, en el fondo, es otra regulación. No podemos seguir ignorando que el funcionamiento de los mercados, imagino que se excluye volver un poco a defender una planificación central absoluta, el funcionamiento de los mercados requiere regulación para que sean libres. Es decir, para que el tráfico sea libre requiere que haya semáforos. Si no hubiera semáforos, el tráfico no sería libre. Y imaginar que no hay semáforos ni guardias urbanos. ¿Quién podría circular? El que tuviera un tanque. No tendría problemas para circular, pero los que no son poderosos, menores, etcétera, no podrían circular. El funcionamiento de los mercados requiere una regulación eficiente, y esto es lo que ha fallado estrepitosamente. Y esto es lo que ha afectado a nuestro sistema económico, a la promoción de viviendas libres, a los negocios especulativos de todo tipo, etcétera. Y es lo que nos ha metido en esa dinámica. Es una regulación mucho más, que persiga mucho más la eficiencia. Es lo único que creo que estamos totalmente de acuerdo. Pero respecto al sistema político, yo solo digo una cosa, efectivamente, cuando las cosas no funcionan, es que han fracasado los políticos. Esto es una obviedad, porque son ellos los que tienen la responsabilidad de que funcione. Es que han fracasado. Yo solo pongo un criterio, lo que sea, pero por procedimientos democráticos, por favor. Lo que sea, pero por procedimientos democráticos. Todo lo que haya que cambiar, que se cambie en el sistema político, pero que sea de una manera elegida, no volver a los salvapatrias. Y siempre teniendo en cuenta que cuando se habla del pueblo, se habla de 45 millones de ciudadanos. Y es el pueblo. Ahora, aquí sí tengo que decir, y no solo reconocer, sino apoyar absolutamente iniciativas que traten de movilizar a los ciudadanos. Mira, una de las cosas que a mí me ha asombrado es, con todo lo que está pasando y con la importancia que tuvo el movimiento del 15M, no ha habido la más mínima violencia. Y en el fondo es un fenómeno que lo que demuestra es que, a pesar de la promoción de desigualdad, a pesar
de la situación social que se está sufriendo, hay vínculos que siguen vertebrando a la sociedad. Y el 15M esto lo ha demostrado, pero con una enorme contundencia, el que es posible vertebrar a la sociedad y movilizarla. Y desde luego yo creo que ha sido, que es de éxito y es una línea por la que hay que seguir, desde luego, personalmente, con lo poquito que sea, todo mi apoyo. Vamos a cortar ya los turnos porque quedan 5 personas y nos vamos a congelar aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo en una ronda, las 5 personas que quedan, y ya dar respuesta y cerramos, ¿vale? Víctor. Bueno, a mí me gustaría una pregunta muy breve, es ¿qué valoración haces de la equivocación del Fondo Monetario Internacional, incluso del reconocimiento que la propia institución hace de que se ha equivocado a la hora de calcular nada más y nada menos que el valor del efecto multiplicador del gasto público? Y como consecuencia del reconocimiento de esa equivocación, pues la recomendación que hace a las instituciones de gobierno de la Unión Europea de que se modifique el plazo del ajuste. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Cómo se pueden equivocar los economistas del Fondo Monetario Internacional en un tema tan capital? En segundo lugar, yo simplemente como reflexión de que comentaba Charlie, de contraponer dos formas o dos modelos de salida de la crisis, del modelo keynesiano o recetas inspiradas por Keynes y alternativamente un modelo de cuestionamiento del sistema. Yo no sé si esos dos modelos son alternativos o excluyentes o se pueden compaginar los dos. Y en tercer lugar, el tercer comentario, salida de capitales versus fuga de capitales. Efectivamente es legal en este momento la circulación de capitales, pero no hay que olvidar que también una parte de esa salida de capitales o se trata de capitales que no están a nombre o que están ocultas a la titularidad, que realmente se trata de capitales que han escapado al control fiscal, y realmente podríamos hablar que una parte de esa salida de capitales podríamos decir que es ilegal, que es fuga de capitales y que está vinculado al fraude fiscal y a la existencia de paraísos fiscales. No son capitales que figuren a nombre de su titular nominal y legal. A ver, yo me había pedido turno también, así rápido. Solo recordar, Lo primero, recordaros que el próximo domingo de economía, como ahora es lo que decía Liliana, en invierno lo estamos haciendo solo una vez al mes, es el 1 de febrero, va a ser de momento el 1 de cada mes, y estará Carlos Sánchez Mato, que es economista y miembro de la plataforma por la banca pública, explicando el tema del banco malo, cómo se desarrolla, cómo nos influye y qué consecuencias tiene. Es el 3 de febrero. Sí, el primer fin de semana de febrero, que es 3. Vale, y nada, yo solo una cosa, en la línea de lo que decía ahora Víctor, decir que otro de los mitos, para mí que me parece interesantes de tal, que nosotros también siempre estamos con esto, con lo de desmontando mentiras, es decir que la reducción del déficit, ya en los términos en que se nos han explicado, pero que siempre se olvida la parte de los ingresos y siempre se intenta atacar al déficit reduciendo el gasto público con las consecuencias que ya se nos ha explicado, pero siempre se olvida la parte de los ingresos, con una fiscalidad progresiva, con evitar el fraude fiscal, con evitar los paraísos fiscales, con eliminar la SICAP y un montón de otras cosas que repercutirían, porque realmente España no tiene un problema de gastos sino un problema de ingresos, y eso me parece otro de los mitos importantes a desmontar. Y otro que me parece interesante, relacionado con cómo esto se está haciendo para que evidentemente tengan nuevos nichos de negocio, cómo la gestión privada tampoco es más barata, ya no solo no da más índices de calidad en los servicios, sino que tampoco es más barata, que es mentira, porque ya hay también indicios que lo demuestran. Por ejemplo, en sanidad, el modelo nuestro el modelo que se nos está imponiendo, pues ya tiene sus resultados de aumento del gasto, tiene sus resultados de que cuando esas empresas quiebran somos nosotros los que los rescatamos.
que bueno, que solo era por recordarlo para incluirlo en esos mitos importantes en este contexto, porque habría millones de mitos como el propio concepto de crecimiento, de trabajo, de productividad, pero ya en el término es que estamos ahora. Y nada, y solo luego yo decir que yo sí que es cierto que nosotros siempre estamos con el tema de los conceptos ecológicos, pero yo creo que a lo mejor en lo que apuntaba Víctor, a lo mejor no son dos líneas completamente separadas. O sea, yo creo que hay que hacer un cambio de sistema radical en todo, incluso en los propios conceptos, ¿no? Lo que hablábamos del concepto de trabajo, de crecimiento, de productividad, en qué sentido es producir o es extraer, bueno, lo que siempre explica Naredo, pero a lo mejor sí que hay términos de crecimiento, por ejemplo, el crecimiento en la economía de cuidados, el crecimiento en la economía de servicios públicos asistenciales, o sea, sanidad, educación, el crecimiento en trabajos relacionados con el mantenimiento del medio. O sea, no sé, yo creo que sí que hay cosas, que sí que hay un margen, aunque luego vayamos planteándonos ese cambio radical al mismo tiempo, yo creo que sí que hay una primera urgencia que podría ser perfectamente, se podría resolver en términos más como los que planteaba. Óscar. Sí, yo quería decir que no he leído el libro y he escuchado esta charla, y entonces sí, estoy de acuerdo con la estructura y explicación a nivel económico de cómo ha ido ocurriendo toda esta historia. Pero aunque se ha dicho aquí por varias personas, y no digo que no se haya dicho, pero digo, yo creo que le falta una guinda, es decir, que todo esto, aparte de ser ideológico y demás, tiene un aspecto que tiene unas responsabilidades que deben ser penales para todos aquellos que lo han hecho. Es decir, todo esto no ha ocurrido porque es que se ha hecho esta política y se pensaba que era lo mejor, y entonces a lo mejor esas consecuencias son esas. No, es que eso se ha hecho pensando en esas cosas, entonces, y se ha ocultado. Y el hecho de, por ejemplo, solamente el hecho de decir cosas como que hemos vivido por nuestras posibilidades, etcétera, etcétera, es decir, es una culpa a quienes a los que no somos, y ignorando y ocultando todo lo que ocurrido de verdad, eso a lo largo de todos estos años, de estas décadas incluso, eso a la hora de comprender cómo que ocurrió, eso lleva unas responsabilidades, de llevar algunas responsabilidades penales, porque es una traición a lo que es los países, los ciudadanos, la democracia en general, todo eso. Entonces, no es un proceso que ha ocurrido por desgracia, porque no es un proceso calculado y hecho adrede y sabiendo lo que iba a ocurrir. Eso por un lado. Y por otro lado, si no es del tema, no se habla de ello, pero es que no sé qué relación tendría lo que nos han vendido estos días, lo que es lo que han llamado el abismo fiscal de Estados Unidos. Entonces, yo quiero saber si tiene relación o no, y si no tiene relación, pues no tiene, y se habrá promoviendo en las calles donde sea. Entonces, quiero saber cómo de esa política del miedo, pues qué relación tendría esto para relacionarlo.